Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Victoria sin atajos. Victoria sin atajos. Es bueno que nosotros nos ubiquemos en todo lo que es definitivamente el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y por ello hay cosas que creo que es fundamental que nosotros asentemos, que nosotros pongamos como una estaca en nuestra vida, la tengamos tremendamente claro. Satanás, usted sabe a quién me refiero, Satanás no entró al huerto del Edén y tomó posesión de Adán y Eva por la fuerza. Él no entró y a la fuerza, ¿no es cierto?, los agarró y les hizo cuclear y les puso un revólver en la cabeza y los hizo cambiar de opinión. No, Satanás no entró al huerto del Edén y tomó posesión de Adán y de Eva por la fuerza. No hubo tal, no hubo imposición. Fue algo, ¿no es cierto?, diferente. ¿Por qué? Porque él no podía hacerlo. No es que no quería, no podía hacerlo por una simple y sencilla razón, porque él no tenía dominio allí en el huerto del Edén. ¿Ok? Eso es algo muy importante, ¿no es cierto? Es el tema de las competencias, es el tema, ¿no es cierto?, de hasta dónde alcanza la autoridad de cada quien. Por ejemplo, la alcaldesa de la ciudad, la alcaldesa, por muy interina que sea, hoy día tiene, ¿no es cierto?, autoridad ¿sobre qué? Sobre el municipio, porque el municipio es el territorio. La gente dice, el municipio, no, el municipio es el territorio, la municipalidad es la organización, ¿ok? Entonces, la alcaldesa tiene, por ejemplo, ¿no es cierto?, autoridad ¿sobre qué? Sobre el municipio. Pero pasando la frontera del municipio, pasando la frontera con Guarnes, ella ya no tiene autoridad. Así que lo que ella determine solo tiene validez en el territorio del municipio de Santa Cruz. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con los gobernadores. El gobernador tiene autoridad en el departamento de Santa Cruz, pero él no puede tomar decisiones sobre lo que sucede en el Beni. ¿De acuerdo? Sus competencias están claramente definidas. De igual manera, Satanás no tenía dominio en el jardín del Edén. ¿Ok? Él no tenía dominio en el jardín del Edén, así que él no podía entrar, ¿no es cierto?, allí al jardín del Edén a patadas y imponer las cosas y decir, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Él no tenía dominio allí. Hay que entender este tipo de conceptos, ¿por qué? Porque el dominio te empodera, el dominio te da poder, ¿ok? Y eso es algo muy importante de tomarse en cuenta. Un padre de familia tiene poder, ¿no es cierto?, donde reside su familia, pero pasando a los límites de la otra familia ya no tiene poder. O sea, si se pasa, se está extralimitando, se está propasando. Amén. De igual manera es esto funciona así, así que Satanás no tenía dominio, él no tenía autoridad en el Edén. Así que él no podía imponerle a Adán y a Eva nada. ¿Hay alguien que diga amén? Y entender que el dominio te da poder. Del dominio sobre el lugar, ¿no es cierto?, donde ejerces tu dominio, entonces tiene poder, y los reyes tienen poder, el presidente de la nación, ¿no es cierto?, tiene poder sobre una nación. Lo que determine el presidente de Bolivia no le afecta, ¿no es cierto?, al presidente de Chile, no le afecta al presidente del rey. Pasada la frontera no tiene autoridad, es una persona más, y punto. Amén. Entonces, hay que comprender este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es muy importante. Dios le había dado a Adán las llaves del dominio del planeta Tierra. O sea, cuando Dios creó a Adán y le dio vida, Él le dio las llaves de la autoridad. La llave de la autoridad, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, cuando viene alguien célebre a la ciudad, le dicen, simbólicamente le entregan una llave, dice, la llave de la ciudad de Santa Cruz. ¿No es cierto? La llave de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, Dios le dio a Adán las llaves del planeta Tierra, las llaves de la autoridad. O sea, ¿por qué? Porque el que tiene las llaves tiene una autoridad determinada. El que tiene las llaves de este lugar, por ejemplo, tiene la posibilidad de dejar entrar o no dejar entrar, ¿no ves?
Si él lo cierra, el que tiene la llave de la puerta, él la cierra, no podemos entrar. Él tiene esa autoridad. Cuando él aplica la llave y abre la puerta, entonces nosotros podemos pasar. ¿De acuerdo? Entonces esas llaves sobre el planeta Tierra se las dio Dios, ¿a quién? A Adán. Así que el diablo, que anhelaba tener autoridad sobre todo, porque había sido echado de la presencia de Dios y había sido tirado sobre la tierra, quería ¿qué cosa? Quería obtener su autoridad, quería obtener la autoridad total sobre este planeta, quería él manejarlo, administrarlo y hacer lo que le diera la gana. Pero ahora resulta que hay una nueva autoridad. Esa autoridad se llama Adán y es un hombre creado por Dios. Entonces él, para tener esa autoridad, tenía que obtenerla del hombre. Tenía que el hombre cederle esa autoridad. Como cuando uno vende, ¿no ve? Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de tierra, yo tengo un lote, ¿no es cierto? Digamos, aquí en el kilómetro 8, tengo mi lote y lo vendo. Cuando yo firmo la escritura de venta, la autoridad se ha ido sobre el dominio de ese lugar, se ha ido al que me lo ha comprado, al que me ha pagado el valor. Amén. Yo dejo de tener autoridad sobre el lugar. Mientras es mío, ahí se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Si yo quiero, construyo, si yo quiero, aplano, hago lo que quiera en mi propiedad. Pero el día de que yo cedo mi dominio, ya no es mío, ya no tengo más autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive, dele un aplauso al Señor. Amén. Así que el diablo tenía que obtener su autoridad del hombre. La sugerencia de comer la fruta prohibida era simplemente un esfuerzo del enemigo para hacer que Adán y Eva se pusieran de acuerdo con él, para hacer un trato con ellos. ¿Cuál era la idea? El trato era ¿para qué? Para que ellos se opusieran a Dios y así recibir él el poder. Él sabía que si ellos faltaban, ¿no es cierto?, a la autoridad de Dios, él iba a poder, ¿qué cosa? Él iba a poder usurpar esa autoridad. Entonces, el tema de comer el fruto prohibido solo era una artimaña para ponerse de acuerdo con el hombre en contra de ¿qué? En contra de lo que Dios había establecido. ¿De acuerdo? Entonces así funciona el tema. Entonces de esa manera él iba a conseguir el poder, quitarle la autoridad al hombre. Hasta el día de hoy en que estamos predicando este mensaje, el poder del diablo para matar, robar y destruir lo posee. ¿Por qué? Por el acuerdo que hizo con Adán y con Eva. Ese acuerdo le dio ¿qué cosa? Le dio dominio y le dio ¿qué cosa? Y le dio autoridad. Fue traspasado el dominio a ellos. El que ellos tenían fue traspasado al diablo. Así que el acuerdo con los seres humanos hoy día lo sigue empoderando aún en la actualidad. Entonces eso le permite hacer ¿qué cosa? Le permite manejar gente que mate, le permite manejar gente que destruya, le permite manejar gente que, ¿no es cierto?, que haga daño, le permite, todas esas personas están siendo manejadas ¿por quién? Por el diablo, por un espíritu de maldad que está inmerso en sus vidas. Entonces, hemos de tenerlo claro que el acuerdo del diablo con los seres humanos, ese que empezó con Adán y Eva, va siendo refrendado de generación en generación con la gente. ¿Para qué? Para seguir haciendo maldad, para seguir robando, para seguir destruyendo, para seguir haciendo daño. Más allá de si se trata de izquierda, derecha, centro, delante, más que una porción política, es un tema, ¿no es cierto?, ¿de qué? Del alma del hombre. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. Entonces, podemos decir que el hombre perdió la autoridad para gobernar la tierra cuando probó la fruta prohibida. Entonces, cuando él probó la fruta prohibida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ahí perdió la autoridad para gobernar la tierra. Y el apóstol Pablo lo pone así bien clarito, lo enfatiza en Romanos 6:16 y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Mire cuán clara, ¿no es cierto?, es la palabra. No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces. Si hay alguien que me dice, anda, ¿no es cierto?, anda a hacer zanjas a la carretera, y yo ciegamente voy y hago zanjas a la carretera, soy esclavo de ese que me mandó a hacer las zanjas. Eso me dice la Biblia. Si alguien me dice, anda a orar por los enfermos, y yo hago caso de ir a orar por los enfermos, entonces soy esclavo de ese que me está mandando a orar por los enfermos. ¿Hay alguien que diga amén? Si Cristo Jesús dice y pone en mi corazón ir a orar por los enfermos, ¿qué voy a hacer? O ir a orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque soy esclavo de Cristo. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así es como concluye el verso. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea del pecado para hacer maldad, sea del pecado para destruir, o sea de obediencia para justicia. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que son esclavos de aquel a quien obedece. Entonces, si tú obedeces a Dios, eres esclavo de Dios. Si tú obedeces al diablo, eres esclavo del diablo. Y tú, por tus obras, serás conocido. Porque el diablo vino a ¿qué? Matar, robar y destruir. Entonces, si tú tienes que comprar algo en 10 bolivianos o en 10 dólares y lo compras, dices que has comprado en 20 porque te vas a aprovechar de otros 10, ¿qué estás haciendo? Estás robando. Sea lo que sea, es la posición en la que estás robando. Y si estás robando, ¿qué hay en tu corazón? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios? No, al diablo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces no es un tema, ¿no es cierto? No es un tema que tenga que ver con que si es izquierda, si es derecha, no es un tema de posición política, es un tema, ¿no es cierto?, de lo que hay en el alma del hombre. Esclavo de quién eres, siervo de quién eres. Amén. Así que en función de eso va a ser marcadas tus obras. En función de ello va a ser marcado lo que tú hagas en tu vida. O va a ser para bien o va a ser para mal. No hay medias tintas. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. Ahí se tienen que retumbar en este lugar. Entonces, si nosotros nos volvemos a la porción bíblica que estamos estudiando, podemos decir de manera que con un simple acto, ¿no es cierto?, el ser humano pasó de gobernar el planeta a ser esclavo y ser posesión del diablo. El hecho de haber probado la fruta prohibida, ¿no es cierto? Algunos dicen que es manzana, no he visto que diga manzana, pero hay un fruto prohibido, ¿no es cierto? El hecho de haber probado el fruto prohibido hace, ¿qué cosa? Que el hombre, de ser llamado a gobernar, de tener la autoridad para gobernar sobre todo el planeta, pase ahora a ser esclavo de aquel que obedeció. ¿A quién le obedeció? ¿A Dios? No, a Dios no le obedeció al diablo. Se puso de acuerdo para ir en contra de lo que Dios había dicho. No comas de este fruto. ¿Hay alguien que dice amén? Alábele al que vive. Alábele. Así que el hombre, por ese simple acto, el ser humano, pasó de gobernar el planeta a ser esclavo y a ser posesión del diablo. Por eso es que el diablo los maneja como títeres, ¿no ve? Por eso hay mucha gente, ¿no es cierto?, que dice que su opción, ¿no es cierto?, su opción, estaba decidiendo por su opción. ¿Cuál opción ni cuál opción? ¿No es cierto? Aquí, por su fruto los conoceréis. Tan simple como ello. Todo lo que Adán tenía, el Señor le dio a él para que pusiera nombre a los animales. Él tenía todo el jardín para él, para su mujer y sus hijos, y para seguir expandiendo y hacer crecer el reino de Dios. Todo lo que Adán tenía, incluso el título de posesión de la tierra, con poder para gobernar y señorear sobre ella, se convirtió en el botín del diablo. Ese día el diablo le quitó todo.
Amén. Adán y Eva se quedaron desnudos. Ahora sí estamos entendiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué se dieron desnudos? No solo porque se les abrieron los ojos bien. No, se quedaron desnudos, se quedaron sin nada. De haber tenido el poder, la autoridad para gobernar, eran propietarios de esa porción llamada Jardín del Edén. Ahora se quedaron sin nada. Ahora son yescas totales. Yesca. ¿Está bien? Así entendemos mejor, ¿no? Les llegó ¿está bien? La yesquería, ¿está bien? ¿Así se dice o no? La yesquera, ándale, les llegó la yesquera entonces. Entonces, ante esta situación, Dios tuvo que poner de inmediato en acción el plan de redención que Él había predeterminado. Dijo así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, ¿no ve? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón, ¿no es cierto? Eso está en Génesis 3:15. Y por esta razón, que está aquí determinada, es que Jesús iba a venir a reclamar todo lo perdido. ¿Quién iba a hollar la cabeza de la serpiente? Y aquí dice muy claro: la simiente de la mujer. ¿Y quién iba a ser la simiente de la mujer? Jesús. Y Jesús iba a hollar la cabeza del diablo. Así que está establecido desde Génesis 3 de que esto estaba establecido ya así, que Jesús iba a venir a reclamar todo lo que el hombre había perdido. Entonces, el plan de Dios para que el ser humano gobernara la tierra nunca se canceló. El plan de Dios, cuando Dios creó al hombre y le dijo: vas a señorear, tú y tu mujer van a señorear sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre todos los animales. El plan de que a través que el hombre gobernara en la tierra no ha cambiado nunca. Eso sigue para siempre. Dios lo ha dejado así claramente establecido. Entonces es el hombre el que tiene que gobernar. El plan de Dios para que el ser humano gobernara la tierra nunca se canceló. Amén. Entonces, con los años vino Jesús a recuperar lo que se había perdido y además a llevar el pecado de la humanidad, el castigo del pecado de la humanidad. En Lucas 19:10 dice así la Biblia: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la autoridad, el dominio sobre el planeta. Se habían perdido las llaves del planeta, las llaves de la autoridad y del dominio. Y se había perdido, ¿qué cosa? La comunión, la relación entre Dios y el hombre. Entonces no vino solo a salvar el alma de las personas, vino a ¿qué cosa? A decir: tú no eres el llamado a gobernar aquí. El que ha sido llamado a gobernar aquí es el hombre. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Entonces, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, Satanás trató de arruinar ese plan muchas veces. Muchas veces él quiso arruinar ese plan. Y su primer intento se dio al final de los 40 días de ayuno que Jesús tuvo. Ese fue su primer intento. Sabemos que el diablo fue expulsado del cielo por considerarse igual a Dios y por considerarse merecedor de la adoración. Ese fue el motivo por el cual él fue expulsado de la presencia de Dios. A él anhelaba, ¿no es cierto?, que la creación lo adore a él como lo adoraba a Dios, porque él era el líder de la alabanza. Él sabía, cuando estaba enfrentando a Jesús, él sabía que no era digno de que Jesús lo adorara. Él sabía quién era Jesús. Si bien Jesús se había despojado de su condición de su condición divina, él sabía de que era el Hijo de Dios. Entonces, él sabía entonces de que él no era digno de que Jesús lo adorara a él. Pero también sabía que Jesús había venido a reclamar la autoridad que el ser humano le había entregado a Satanás.
Porque hay gente que dice que Satanás es tonto, pero yo no lo creo. Porque si él era el encargado de cuidar el trono del Padre, no debe ser nada tonto. Otra cosa es, ¿no es cierto?, que se haya rayado y que se le haya chispoteado. Haya creído más allá de lo que debía creer y ahí se haya llenado de orgullo y de pretensión, más allá de lo que debía ser. Pero eso no lo hace tonto. Así que él sabía que cuando vino Jesús, no solo iba a ¿qué cosa? A buscar restablecer la relación con Dios, iba a reclamar la autoridad de él sobre el dominio del planeta. Y por ese tiempo, allí cuando vino Jesús, el que tenía las llaves del dominio de la tierra, del gobierno de la tierra, ¿era quién? Era Satanás. ¿Por qué? Porque Adán se las había dado. ¿De acuerdo? Entonces él es el que tenía. Por eso es que Satanás lo llevó a Jesús al monte. Lo llevó a un alto monte, dice así la Biblia, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lo llevó a un alto monte y le mostró los reinos de la tierra. Todos, dice. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Firmado? Satanás. Bueno, es Satanás el que le está hablando. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de todos esos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero se la doy. Eso está, ¿no es cierto? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 7. A ver, veamos lo que dice el versículo 6. Le está diciendo Satanás, le dice a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Él no dijo yo la he tomado, él no dijo yo la he robado. El diablo no podía robarla. Al diablo le tenía que ser, ¿qué cosa? Entregada. Entonces esta autoridad, este poder fue entregado por Adán. ¿A quién? Al diablo. Entonces esa autoridad, esa potestad le fue entregada por Adán. Cuando, ¿qué cosa? Cuando él abandonó el gobierno que Dios le había dado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esto hay que entenderlo muy claro. Era como que Satanás sabía a qué había venido Jesús y le dijera: ¿sabes tú lo que yo quiero? Eso, ¿no es cierto? Es como si le estuviera diciendo así Satanás a Jesús: tú sabes lo que yo quiero. Adórame. Adórame, póstrate y adórame. Eso es lo que le dijo, ¿no es cierto? Y ¿sabes qué? Te voy a devolver las llaves. Te voy a devolver las llaves. Te voy a devolver, ¿no es cierto?, la autoridad. Te voy a devolver la potestad del gobierno de la tierra. Toda la gloria de estos reinos te la daré, porque a mí me ha sido entregada, dijo él. Y ojo, y yo se la doy al que yo quiero. De ahí que tanto tirano, tanto malvado, ¿no es cierto?, en los gobiernos de distintos países, de distintas naciones, ¿no es cierto? De ahí los Hitlers, de ahí los Nabucodonosores y todo compañía limitada. Todos los malvados, ¿no es cierto?, que están en ese tipo de cosas, Gaddafis y compañía. El diablo entonces le ofreció a Jesús un atajo. ¿Un atajo para qué? Para recuperar las llaves de la autoridad que la humanidad había perdido a causa del pecado. Porque eso fue la desobediencia que llevó a Adán a pecar, a faltar a la palabra de Dios, a faltar al límite que Dios le había puesto. Entonces, ahí está. Yo te devuelvo las llaves, pero ¿sabes qué? Adórame. Adórame. Tú sabes lo que yo quiero. Postrado, adórame. Así que Jesús había recibido esta propuesta, un atajo. Y muchas veces en la vida, ¿no es cierto?, se nos proponen así atajos para resolver nuestros problemas. Con este atajo, ¿no es cierto?, puedo resolver mi problema.
Es tu opción. Jesús dijo, ¿Jesús qué dijo? Jesús dijo no. No, no gracias. Dijo no al diablo. No al atajo ofrecido por Satanás. Y se negó a darle honra, porque no correspondía. Y Jesús se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque Él había venido a morir. Él tenía claro a lo que había venido a morir. Él había venido a saldar la deuda del pecado de la humanidad y así restablecer la relación del hombre con Dios. O sea que Él no solo vino a rescatar, ¿no es cierto?, la autoridad del gobierno de la tierra. Él además de esto y tenía que restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y para eso Él tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. En consecuencia, el Padre quería que Satanás fuera derrotado por el ser humano. Satanás había derrotado en el jardín del Edén al ser humano. Había derrotado a Adán y Eva con su propuesta, ¿no es cierto? Y al ponerse de acuerdo, se había derrotado y les había quitado el dominio y la autoridad que tenían sobre el planeta. Y entonces el Padre quería que Satanás fuera derrotado por el ser humano, por uno hecho a su imagen y semejanza. ¿Y por qué menciono esto que es tan importante de que Dios decidió que así fuera? ¿Por qué? Porque muchos cometen el tremendo error de pensar que el diablo es lo opuesto a Dios. Escúchame bien. Es muchísima la gente, incluso ministros, incluso pastores, predicadores y qué sé yo, que lo que hacen es pensar de que lo opuesto de Dios es Satanás. No, mi hermano, no es así. En lo absoluto, no lo es. ¿Por qué? Porque se olvidan que Satanás es un ser creado. Lo más probable es que Satanás sea lo opuesto del arcángel Miguel. Ándele, él es arcángel. Son seres creados. Él no está a la altura de Dios. Dios de un y así, de un se deshace de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces que quede bien claro, ¿no es cierto?, de que Satanás no está a la altura de Dios, ni en poder, ni en autoridad, ni en nada. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El diablo nunca fue ni será una amenaza para Dios. Nunca. Porque Dios está por encima de todo y de todos, Satanás incluido. ¿Hay alguien que diga amén? Si alguien es lo opuesto de Satanás, tendría que ser Miguel o Gabriel, pero nunca Dios. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Denle ese aplauso al Señor. Así que el diablo nunca podría ser una amenaza para Dios. Él podría hacerlo desaparecer con una sola palabra. Pero Dios en su sabiduría, decidió utilizarlo como una pieza de ajedrez en el tablero de la vida. Para que los intentos del diablo para destruir estén siempre en las manos de aquel que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así dice la Biblia en Romanos 8:28, en la Nueva Versión Internacional. Entonces es algo que tenemos que nosotros comprender. No están a la misma altura. Dios no está, lo opuesto de Dios no es Satanás, no es el diablo, no le llega. ¿Cuántos dicen amén? Es una cosa que Dios decidió que el gobierno de la tierra se lo arrebatara ¿a quién? El hombre. Lo volviera a conquistar el hombre. ¿Hay alguien que diga amén? Alguien hecho a su imagen y semejanza, por decisión de Dios. Amén. El diablo es peligro para Dios en lo absoluto. Fuera, y está fuera. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie ni nada más poderoso que el Todopoderoso. Alábele usted al que vive. Alábele. Cuando creemos de que el diablo es lo opuesto a Dios,
Entonces estamos creyendo una mentira. Y entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Adán. Estamos pecando. Amén, amén. Ah, qué importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿De quién nos vamos a hacer sus siervos? ¿De quién nos vamos a hacer sus esclavos? ¿Del diablo o de Dios? Alábele al que vive. Alábele al que vive. Ahora, hay que recordar que Dios, que el Señor está construyendo para la eternidad, que es cuando veremos la justificación y la restauración final de las cosas. Gracias a Él, en esta vida, la victoria en gran medida va más allá de lo que nosotros podemos ganar. Nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, queremos, ¿no es cierto?, ganar cierto, tener cierto tipo de victorias, hasta quisitos nomás. ¿Por qué? Porque hasta ahí nomás nos llega nuestra vida. No, él tiene mucho más. En Dios siempre hay más. En Dios siempre hay mucho más. Yo recuerdo que al Señor le pedía, por ejemplo, decía, Señor, no, 5 años de felicidad, 5 años. ¿Cuál 5 años, no es cierto? Más de 30 años de felicidad me ha dado el Señor, gloria a Dios. Mi pedido era por 5 nomás. O sea, hay cosas, ¿no es cierto?, que Dios hace, que son maravillosas, que nosotros no terminamos de entender, ¿no es cierto?, la enorme bondad que tiene nuestro Padre Celestial. Mi papá es bueno. No, no es bueno, es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Así que lo que Dios nos permite ganar va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar que vamos a ganar. Amén. Así que Jesús, quien iba a derramar su sangre para redimir a la humanidad entera, se despojó de sus derechos como Dios y asumió las limitaciones de un hombre. Eso es lo que sucedió. Tomó forma humana, ¿para qué? Para completar la tarea que el hombre había fallado en culminar. Para hacer lo que Adán no hizo. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, Satanás fue vencido por un hombre. Jesús lo venció. Jesús venció. Jesús venció. Por eso Jesús venció al diablo. Jesús venció a Satanás. Satanás fue vencido por un hombre. Por eso se llama el Hijo del Hombre. No es porque se les ocurrió un nombrecito bonito, no. Era necesario que sea el Hijo del Hombre, para que un hombre venciera a Satanás. Un hombre libre de pecado. Un hombre que le obedeciera ciegamente a Dios. Un hombre que sea esclavo del Padre. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Pues un hombre con una relación correcta con el Padre. Hoy por hoy, cuando las personas reciben la obra de Cristo en la cruz, cuando reciben a Jesús como su Señor y su Salvador, cuando dice yo reconozco lo que Jesús hizo en la cruz por mí, agarran y nacen de nuevo, reciben esa obra para salvación. Y entonces se incorporan a esta victoria, a la victoria de Jesús. Amén. Ándele. Y entonces ahí recibes autoridad. Entonces ahí, como te pusiste, se restableció tu relación con Dios, entonces Él manda a vivir el Espíritu Santo a tu corazón. Y cuando Él viene a vivir aquí, se produce ¿qué cosa? Autoridad. Ahora me puedo parar al diablo. Ahora le puedo decir no al pecado. Ahora puedo decir no a la borrachera. Ahora puedo decir no al mal negocio. Ahora, ¿hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Porque ahora te ha dado ¿qué cosa? Autoridad. Dale ese aplauso con ganas. ¿Y por qué es eso? Porque te has incorporado a la victoria de Jesús. Ahora eres parte de lo que Jesús venció. Amén. Ahora tienes autoridad. Ahora tienes autoridad. Ahora no va a ser fácil ahora para el diablo, ¿no es cierto?, revolcarte en el pecado. Pero si no has nacido de nuevo, si por chistes, ¿no es cierto?, has repetido la oración y solo ha sido repetir la oración para darle gusto al que te estaba predicando, no va a pasar nada. Pero si realmente has nacido de nuevo, entonces tienes autoridad para enfrentar al diablo en tu vida. Amén. Jesús, para terminar, Jesús venció al diablo con su vida sin pecado. Eso está claro. Entonces,
Entonces este es el ejemplo, este es el modelo de vida. Lo derrotó en su muerte, pagando por nuestros pecados con su sangre preciosa. Así de sencillo, lo derrotó en su muerte. Así que, cuán importante es lo que sucedió en la cruz del Calvario, tremendamente importante. Allí, ¿qué cosa? Allí pagó por nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre preciosa. Y una vez más, en su resurrección, cuando se levantó triunfante con las llaves de la muerte y del Hades. Ándele. Así que cuando se levantó de la muerte, él volvía ¿con qué? Con las llaves de, ahora, la autoridad. Las llaves del infierno, las llaves del Hades. Bueno, no del infierno, del Hades, hay que diferenciarlo. Del Hades, ¿no es cierto? Y del dominio de la tierra. Después nos va a decir, aquí están las llaves, ahora ejerzan ustedes la autoridad que les he dado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces te vas a poder parar ante las obras del diablo y vas a poder reprenderlas, si tú crees en él. Porque dice, a los que creen, estas obras harán y aún mayores. En mi nombre echarán fuera demonios. Orarán por los enfermos y los enfermos sanarán. No dice, los apóstoles orarán por enfermos. No dice, los pastores orarán. No, los que creyeren. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Entienden, no es cierto, lo que es esto para cada uno de nosotros? Esto es poder, esto es autoridad, nos ha sido devuelta. Si lo creemos, lo ejercemos. Si no lo creemos, estamos sentaditos nomás en nuestra casa y que venga el pastor a orar por mí. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias por traer a memoria, Padre amado, Señor, cada una de estas palabras, con las cuales, Padre Santo, Señor, traes vida a nuestras vidas, Señor. El entendimiento de que el diablo jamás podía estar a la altura del Padre. El que tú, Hijo precioso, has recuperado las llaves del dominio de la tierra. El que tú nos has empoderado con la autoridad de tu Espíritu Santo. Y que hoy día tú nos mandas a hacer lo que mandaste a Jesús, a destruir las obras del diablo. Te damos gracias por este enorme privilegio, Señor amado, de ser hoy casa de Dios, de ser hoy templo del Espíritu Santo, de haber recibido el privilegio de tenerte hospedado en nosotros. Y además de eso, de haber recibido la autoridad para ejercer gobierno en la tierra. Por eso este día, en el nombre de Jesús, ayúdanos a creer, Señor, y ayúdanos a caminar como genuinos y verdaderos hijos tuyos, más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando enfrentemos las huestes de maldad, si éstas están oprimiendo vidas, echaremos fuera demonios. Y si éstas están oprimiendo cuerpos, echaremos fuera la enfermedad, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque esa es la victoria que Jesús consiguió cuando vino a la tierra, y nosotros somos discípulos de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, ¿ahí dónde están ustedes? Hay personas que han estado enfermas, hay personas, parientes, vecinos que están ahí necesitados de oración. Ahora no le diga, Señor, sana a Juan Pérez. No. Dígale, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú me has dado autoridad, yo te creo, en tu nombre ahora hablo palabra de sanidad sobre tal persona, sobre tal tipo de problema. Hablo palabra de sanidad sobre los pulmones de mi hermano Erling. Hablo palabra de sanidad sobre el cerebro de mi hermana Florita. Hablo palabra de sanidad. Ándele. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ordeno
sanidad sobre estas vidas, porque he recibido la autoridad y te creo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No tengo ni necesidad de gritar, ni tengo necesidad de pronunciarlo y creerlo. Amén. Si ustedes tienen parientes, familiares, amigos, vecinos, no tienen necesidad ni de ir a tocarlos, ni de ir a hacer nada por ellos. Simplemente tienen que tomar la autoridad creyendo. Entren en oración, conéctense con el Espíritu Santo y ejerzan la autoridad que Dios les ha dado. Y luego me cuentan cómo Dios, o me escriben, o nos escriben y nos cuentan cómo Dios está usando su oración. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, que les vaya bien.